Noches. Muy buenas noches a todos los participantes de este curso de especialización. Vamos por me parece con el número 23 de la sesión. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante que luego, después de haber abordado pues, las organizaciones sindicales, ¿no? Haber abordado sobre la libertad sindical desde un punto de vista positivo y negativo, es decir, de la facultad propiamente del trabajador de poder ejercer un derecho de sindicalización, ¿no? O como también de no formar parte, de renunciar de una organización sindical de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Hay que recordar, pues, que tiene rango de derecho fundamental, en este caso, la libertad sindical, al derivar del derecho de asociación, ¿no? Que tiene un derecho fundamental, que tiene ese carácter, y propiamente, pues, al ser una facultad que corresponde al trabajador, no se le puede condicionar, por ejemplo, a que pertenezca a determinada organización sindical bajo el pretexto tal vez de tener una condición a plazo indeterminado o acceder a una determinada beneficio, ¿no? Entonces, eh, luego después de ello, ¿no? Y otro tema que es correlativo, por decirlo así, ¿no? Que en este caso es la negociación colectiva. Que como los trabajadores tienen este derecho en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, esto es, de esa facultad de poder organizarse, pertenecer a una determinada organización sindical de acuerdo a la condición de cada trabajador, ¿no? Es decir, de acuerdo a los niveles, ¿no? De empresa, de negociación de actividad o de gremio, ¿no? Ellos pues podrán, en este caso, ejercer este derecho, ¿no? Formando parte de estas organizaciones sindicales con el objetivo de tener mayores o velar por los intereses de los derechos sociolaborales, ¿no? De naturaleza social, como el mejoramiento de condiciones de trabajo. Luego después tenemos otros temas como el incremento remunerativo, ¿no? Cuando el empleador pues hace 5 o 10 años no actualiza la remuneración básica y esta está desactualizada, ¿no? Pero ello no va a quedar o no va a ser correlativo a las expectativas o a las peticiones del trabajador, ¿no? Aun cuando ejerce su derecho fundamental a la libertad sindical, sino que este estará condicionado a determinados factores, ¿no? Como por ejemplo la situación financiera de la empresa, del empleador, la situación económica, ¿no? Que van a ser factores que van a determinar y que van a incidir y tendrán un impacto en los resultados de una negociación colectiva, ¿no? Por ejemplo, en todo el procedimiento luego de presentar el pliego de reclamo. Bien, amigos, con ello quiero dar el inicio a este tema tan importante que vamos a abordar en esta sesión, que es la negociación colectiva. Así también no está de más precisar, ¿no? Que pueden hacer sus respectivas preguntas, claro está, en relación al tema que vamos a desarrollar hoy a través del chat, así como también pueden hacerlo levantando la manita. Bien, doctores, me permito compartir con ustedes los PPTs del día de hoy para tener una secuencia ordenada del mismo, ¿no?
Bien, como recordarán, ¿no? Para quienes han revisado tal vez algunas enunciaciones constitucionales que están consagradas en nuestra Constitución, vigente en lo relativo a la negociación colectiva, ¿no? Sobre este tema en particular, cabe hacer algunas precisiones, ¿no? Ya corresponderá a cada uno de ustedes hacer mayor estudio sobre estos temas constitucionales respecto a los paradigmas o modelos que cada constitución postula, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta al derecho colectivo y concretamente a la negociación colectiva, en una comparación de la Constitución de 1979 y la Constitución actual, ¿no? Por ejemplo, en lo que es a este tema, el derecho colectivo, se señalaba pues anteriormente en esta Constitución de 79 que las convenciones colectivas tenían fuerza de ley para las partes, ¿no? ¿Y qué se entiende pues por fuerza de ley para las partes, ¿no? Lo que significará que una vez que estos acuerdos se hayan delimitado en las cláusulas colectivas, ¿no? Contenidas en una convención colectiva como resultado de un procedimiento negocial, va a implicar o implicaba que ésta tenga carácter normativo, fuerza normativa, desde el momento de su vigencia o en el plazo en la cual se ha acordado su vigencia, ¿no? Implicaba pues que iba a tener esos efectos de la norma, su aplicación obligatoria, ¿no? Y que bajo ninguna otra forma podría esto modificarse, ¿no? Era muy complicado y como consecuencia un sobrecosto para la empresa. Entonces, luego después me parece, según yo, ¿no? Cada uno, me imagino, tendrá una postura respecto a ello, ¿no? Nuestra Constitución de 1993, en cuanto al derecho colectivo de trabajo, al igual que el derecho del trabajo, ¿no? Considero particularmente pues que tiene una cierta flexibilidad relativa, ¿no? Por cuanto esta, por ejemplo, en el tema del derecho de trabajo, incorpora pues lo que es el despido, ¿no? Bajo la modalidad o denominación del despido arbitrario, y que se pueda pagar una tarifa tasada. Y en el ámbito del derecho colectivo, igualmente, ¿no? Las convenciones colectivas ya no tendrán fuerza de ley para las partes, sino que con este modelo que tenemos de la Constitución del 93, tendrán fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. Ya no tendrá ese carácter normativo de ley, ¿no? Entonces, con esta regulación, ¿no? Que tenemos, que para cierta parte de la doctrina señalan pues que hay un tema de flexibilización en las normas del derecho del trabajador, y esta habría tenido su impacto también en la economía globalizada que tenemos, en los pactos que se han celebrado, ¿no? En temas económicos. Entonces, definitivamente tienen razón, ¿no? Ha impactado también nuestras normas sociales, y para algunos pues que tendrán una concepción liberal de la economía estarán de acuerdo, ¿no? Sin embargo, también habrán posiciones que son respetables que dirán lo contrario, ¿no? Bueno, se acepta las que tienen mayor sustento objetivo y razonable, y las que se puedan acercarse más a lo que pueda ser justificable, ¿no? Entonces, ahí están algunas diferencias que podemos tener, ¿no? No solamente el derecho de trabajo, sino también a nivel del derecho colectivo. Y luego después, también cabe hacer algunas precisiones, por ejemplo, en torno a lo que sería, en este caso, al marco normativo, ¿no? Por ejemplo,
en lo que es la negociación colectiva, la libertad sindical, tenemos pues en los convenios colectivos 91, el convenio colectivo 151, y que regulan sobre derecho colectivo del trabajo. Por ejemplo, este convenio colectivo que es el 91, ¿no? Que es una recomendación, no propiamente es un convenio, señala pues que es un acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre las partes colectivas, ¿no? Relativo a las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, aquí se incorpora un aspecto que va a ser objeto de negociación colectiva, como por ejemplo los consensos que se podrán acordar en un proceso estrictamente colectivo, pero sobre condiciones de trabajo, ¿no? Pero también la norma, por ejemplo, nuestra legislación permite también pues, poder regular, ¿no? Crear, modificar relaciones relativas a en este caso, conceptos remunerativos, ¿no? Entonces, condiciones de trabajo está más relativo propiamente a aquellos conceptos que pueden ser económicos o en especies, ¿no? Pero que van a estar ligadas al cabal funcionamiento de las descripciones de las funciones de cada puesto de trabajo, ¿no? Es decir, para su cumplimiento efectivo. Como por ejemplo, si es necesario para una determinada labor, determinado material, ¿no? Para que la labor sea de forma eficiente, tendrá que negociarse con el empleador, ¿no? Pueden ser alimentos, refrigerio, movilidad, dependiendo de la naturaleza propiamente dicha de cada área donde se desempeña el trabajador y también de las labores que desempeña, ¿no? Entonces, bueno, este concepto también sí tiene mucha razón al definir de esa manera, y la Constitución del 79, por ejemplo, en su artículo 51, señalaba que las convenciones colectivas de trabajo entre trabajadores y empleadores tienen fuerza de ley para las partes, a lo que señalamos en la diapositiva anterior. Y a diferencia de nuestra Constitución actual, es que la convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. ¿Y ello qué implica? ¿No? De acuerdo con nuestra legislación vigente, es que la posterior negociación colectiva, salvo que tenga carácter permanente, puede ser objeto de modificación, ¿no? Lo que era, por ejemplo, no podría resultar en el ámbito o en el marco normativo de la Constitución de 1979, que era algo complicado porque justamente estas cláusulas tenían un efecto normativo, tenían carácter normativo, ¿no? Entonces era un poco difícil, por ejemplo, si la empresa entraba en una situación de crisis económica, ¿no? Y tal vez no se podría modificar ello. Entonces, sin embargo, si se establece que una convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado, a través de una posterior convención colectiva se puede acordar una modificación, ¿no? Entonces, salvo las situaciones o supuestos que están debidamente proscritos en la propia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Y el artículo 41, justo del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala pues que la convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular, me parece que este concepto jurídico es un poco más completo, porque dice regular las remuneraciones, ¿no? Las condiciones de trabajo, que es diferente. Las condiciones de trabajo, como ya has dicho, serán aquellos conceptos económicos, en especie, materiales, que se van a acordar con el objetivo de que las obligaciones del trabajador sean de forma eficiente, o sean de forma cabal. También se pueden regular conceptos remunerativos. Y ya habíamos señalado, ¿no?, en las sesiones anteriores la naturaleza de estos conceptos remunerativos, ¿no? Que algunos tienen esa y algunos no tienen ese carácter, ¿no? Y están debidamente establecidas en la ley. Entonces, y productividad y demás concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores. Toda aquella relación jurídica laboral que nace con ocasión de un contrato de trabajo, ¿no? Porque cada uno va a estar en una situación jurídica, una relación jurídica laboral.
¿no? Y también podrá hacer, o el ámbito de negociación, podrá incorporarse incluso temas de derecho o de acceso al empleo, ¿no? Tal vez se podría establecer cuotas para los trabajadores que están reinsertándose en el ámbito laboral. Cuotas de plaza, ¿no? Como en otras legislaciones sí precisamente se establece, me parece que es de Argentina, en su ordenamiento jurídico en lo que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Se regula todo tipo de cláusulas, la naturaleza que tienen, y no solamente eso, ¿no? Acceso al empleo durante el trabajo, las condiciones, ¿no? Las modalidades de contratación también pueden ser objeto de regulación, siempre y cuando estén sujetos y sean conformes, obviamente, ¿no? a las normas en derecho laboral, ¿no? Se podría establecer, por ejemplo, con pretexto de la negociación colectiva que tiene fuerza vinculante entre las partes, por ejemplo, una reducción considerable de la remuneración base, por ejemplo, ¿no? O principal, que sea en este caso, y que la suma de los otros conceptos remunerativos sea inferior al mínimo legal, o que tenga impacto en la remuneración, en su remuneración, y que ésta sea inferior a la remuneración mínima legal, ¿no? Entonces, eso también sería cuestionable, ¿no? Por no decir inválido. Entonces, eso es el ámbito de aplicación, o sea, las cuestiones que se van a poder ser objeto de negociación colectiva, ¿no? Todas estas relaciones laborales que van a nacer antes, durante y con posterioridad, pero con ocasión del contrato de trabajo. Con posterioridad, ¿qué temas? Por ejemplo, ¿no? Los temas de la seguridad social, ¿no? Tal vez algún concepto que tenga pues esa naturaleza de previsión social, pero distintas a las de origen legal. O tal vez un mejoramiento económico a las determinadas por ley, ¿no? Entonces también entrará al ámbito de negociación esos puntos, ¿no? Y también el artículo 42 justamente regula este aspecto de la naturaleza de la convención colectiva, y se establece pues que esta convención colectiva tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron, ¿no? Obliga a esta a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporan con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección y desempeñan cargos de... Bueno, aquí hay varios supuestos, queridos doctores, de lo que se puede entender por convención colectiva, ¿no? Y esta va a tener su relación, o puede entenderse, ¿no? Mejor el sentido de esta norma cuando entendemos también sobre las cláusulas colectivas. Porque cuando señala, o sea, tiene fuerza vinculante para las partes que lo adoptaron. ¿Quiénes son las partes? Tal vez hay una organización sindical que está conformado por una determinada condición especial que tiene el trabajador, o que estén sujetos a un régimen especial establecido por norma, ¿no? Y entonces el ámbito de aplicación tendría que concertarse dentro de ello, ¿no? No pudiendo, por ejemplo, acceder a otros trabajadores que no tengan esa condición, o que no estén sujetos a esa ley especial, como por ejemplo la ley universitaria, ¿no? Que hace una diferencia muy marcada entre lo que son los docentes propiamente, los que laboran o hacen función docente, y los que realizan pues labores administrativas, que están reguladas, que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, mientras que los otros sujetos a la ley especial, de la ley universitaria. Y así en los regímenes especiales también, ¿no? Por la cualidad y condición del trabajador están sujetos a determinado régimen laboral. Entonces habrá que revisar también con cuidado justamente la delimitación de las cláusulas, ¿no?
en cuyo nombre, o sea, bajo qué nombre se celebra, quiénes son las partes que han acordado ese derecho, ¿no? Y a quiénes les es aplicable o hasta extensible. Bueno, entonces, aquí también es otro tema muy interesante sobre este artículo 42 que se debe hacer, de acuerdo a mi posición, interpretada de forma sistemática con las normas que están incorporadas y que regulan, justamente, que regulan estos conceptos, ¿no? A quienes les sea aplicable, las cláusulas delimitadoras, que por ejemplo si existe una cláusula convencional que se excluye a un determinado trabajador, por ejemplo los no sindicalizados, entonces la fuerza vinculante será respecto de aquellos trabajadores que puedan tener esa condición, ¿no? Pero eso va a depender justamente del tipo de cláusula colectiva que haya sido objeto de negociación, ¿no? Por ejemplo, tendremos las cuestiones claras y tipo de negociación colectiva o esta cláusula se trata de un concepto remunerativo de carácter permanente y que le alcanza a todos los trabajadores y no habrá ningún problema de interpretación, ¿no? Cuando este sea acordado. Entonces, este artículo 42 también resulta sumamente importante a la hora de poder interpretar las cláusulas colectivas o negociaciones, claro, colectivas propiamente de un convenio colectivo. Bien, entonces ello también nos conlleva a preguntarnos, pues, ¿quiénes son, en este caso, los sujetos del convenio colectivo? ¿Quiénes son las partes? ¿No? Usualmente, pues, las partes que van a ser, digamos así, los sujetos que van a participar en un proceso de negociación colectiva. En este caso será el empleador a través de sus representantes debidamente inscritos, ¿no? A través de los instrumentos que establece la propia norma. Y de la otra parte, pues estarán los trabajadores, ¿no? Debidamente organizados por sus organizaciones sindicales, a través de sus representantes debidamente designados para cada tipo de, en este caso, de pliego de reclamos, ¿no? Para cualquier tipo de ocasión. Entonces, se tiene bien claro este aspecto sobre los sujetos de un convenio colectivo, quiénes son las partes negociables. Y luego, sobre la fuerza vinculante que habíamos señalado, ¿no? Que esta tiene fuerza vinculante para las partes que las han suscrito, ¿no? De modo pues que una vez establecido los derechos, o en este caso condiciones de trabajo, incrementos remunerativos o cláusulas relativas al acceso al empleo, serán de cumplimiento obligatorio para, en este caso, para la parte que tenga la condición de deudor, ¿no? Que usualmente, obviamente, es el empleador. Si se ha obligado, por ejemplo, que a partir de determinada fecha se debe incrementar o actualizar la remuneración base, ¿no? Frente a su incumplimiento, los trabajadores, ¿no? En este caso propiamente la organización sindical a través de sus representantes, tendrá legitimidad para poder accionar ante el órgano jurisdiccional competente. Entonces, esto también es otro punto interesante. Y hablar de los convenios colectivos y su fuerza vinculante y preguntarnos si otros acuerdos también tendrán esa fuerza vinculante, es decir, de obligatoriedad, ¿no? También debemos tener en consideración que aparte de los convenios colectivos, ¿no? Existen otros documentos que también tienen esa naturaleza de fuerza vinculante, ¿no? Como por ejemplo los acuerdos adoptados en una conciliación, ya sea esta judicial o extrajudicial. También, por ejemplo, las que se han acordado en un proceso de mediación,
en los laudos arbitrales, ¿no? Y también las resoluciones de la autoridad de trabajo. Estos documentos también tienen esa misma naturaleza y tienen los mismos efectos que una convención colectiva. Bien, luego después de ello, con relación a la convención colectiva, cabe hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué debemos entender por el ámbito de lo concertado? ¿No? Por ejemplo, a nivel de empresa, se entiende pues cuando se aplique a todos los trabajadores de una empresa o a los de una categoría, sección o establecimiento determinado aquello, ¿no? Entonces, eh, el ámbito de lo concertado, en este caso, ¿no? Estaremos frente a una negociación colectiva celebrada por el empleador y suscrito pues por la organización sindical que puedan existir dentro de esta empresa, ¿no? Y también habrá que ver si lo que se ha negociado, el acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿A quiénes les es aplicable? Habrá que determinar pues la categoría, ¿no? La sección o establecimiento determinado en cuya cláusula que se ha acordado. Y cuando se trata pues ya a nivel de rama de actividad, comprenderá a todos los trabajadores de una misma actividad económica o parte determinada de ella, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en estas organizaciones sindicales o federaciones, ¿no? Que, por ejemplo, de los regímenes de construcción civil, ¿no? Que usualmente tienen este nivel de rama de actividad, ¿no? En estos casos, pues, esos acuerdos, los acuerdos que se hayan arribado en estos procesos de negociación colectiva y los que se hayan acordado en este convenio colectivo, les será aplicable a todos los trabajadores que pertenezcan a esta rama de actividad, ¿no? Entonces, esto también es otro aspecto importante. Y aquí hay que hacer una precisión también, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de organizaciones sindicales que tienen la mayor representatividad dentro de rama de actividad, podrán beneficiarse los trabajadores, todos los trabajadores, independientemente, por ejemplo, de que su afiliación esté activa o no activa. Pero, por ejemplo, cuando se trata de organizaciones sindicales que no representan, que no albergan al mayor número o no tienen el mayor número de representatividad, únicamente será aplicable a las partes que hayan suscrito o los que forman parte de esta organización sindical, ¿no? Y en cuanto a lo que es de gremio, ¿no? Es cuando se aplica a todos los trabajadores que desempeñan una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas. Eso también, claro, obviamente va a estar, se tendrá que en este caso interpretar debidamente estas cláusulas de negociación colectiva, ¿no? A quienes es aplicable, porque a partir de ya del contenido de estas también se tiene la facultad de poder excluirse, ¿no? Entonces todo va a depender del contenido de un convenio o de una cláusula colectiva. En cuanto a sus características, por ejemplo, se dice el artículo 43 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, señala pues que modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implicará pues que los contratos individuales que se van a celebrarse durante la vigencia, ¿no?, de estos convenios colectivos serán adoptados a esto, ¿no? Entonces, ¿ello qué significa, no? Ello significará pues que el trabajador que ingresa a trabajar durante la vigencia de un convenio colectivo y cuya aplicación no hace una exclusión, no es determinado para una determinada categoría de trabajadores, sino se trataría de un incremento remunerativo de carácter permanente,
ello implicará que este contrato también tendrá que adecuarse, ¿no? Por eso se trata de la fuerza vinculante del convenio colectivo. Se tendrá que adecuarse a lo que ha señalado o lo que se ha negociado en este acuerdo de convención colectiva. Esa es una de sus características, ¿no? Y otra de las características también es que rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior, y si no lo hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones para las que señale plazo distinto que consista en obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde la fecha de suscripción. Bueno, esta está muy relacionada con aquellas convenciones colectivas que tienen un plazo de duración determinada, ¿no? Entonces, esa también es otra de las características, ¿no? Pero si tenemos una negociación colectiva que tiene carácter permanente, y no habría ningún problema, ¿no? Solo respecto de las que están sujetas a un determinado plazo. Entonces, y otra de las características también es que justamente rige durante el periodo que acuerdan las partes, ¿no? Y a falta de acuerdo se entiende que su duración es de 1 año, ¿no? Sobre esto también hay mucha confusión, porque si en este caso no se ha acordado ese acuerdo, por ejemplo, de la convención colectiva, ¿no? Pero si por ahí ese concepto remunerativo pues tiene naturaleza permanente y se ha otorgado de forma permanente, y también la cláusula si la se otorga de forma permanente, pues no le sería aplicable esto, ¿no? A falta de acuerdo, su duración sería de 1 año. Cuando se trata de una cláusula que tiene esa naturaleza de carácter permanente, se entiende que es indefinido. En otros supuestos podría darse que a falta de acuerdo su duración puede ser de 1 año. Seguimos con otra de las características del convenio colectivo, por ejemplo, que también continúan rigiendo mientras no sea modificada por una convención colectiva posterior. Claro que sí, ¿no? Hemos dicho pues que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante, ¿no? Durante el periodo en el cual se encuentran vigentes, salvo que, por ejemplo, luego después se podría pactar una convención colectiva que haya modificado esta anterior, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, habría que hacer también otra de las precisiones, ¿no? Que estas modificaciones ya señalamos que no podría, al margen de la facultad o de la permisión que establece la norma, no podría pensarse en un supuesto en la cual se podría restringir derechos, ¿no? Que sean mínimos, indisponibles, ¿no? No podría darse esa situación. La modificación implicará siempre y cuando pues, no se afecte estos derechos indisponibles, ¿no? O en otras palabras, los establecidos en los mínimos legales. A ver, me parece que... Adelante, doctor Percy, levantó la manito. Le escuchamos, doctor, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita, quería preguntarle, pues salía de una duda. Dime. Por ejemplo, ahorita hay una disputa, por ejemplo, de las federaciones de los trabajadores quieren, por ejemplo, hacer una negociación colectiva por rama. Cosa que eso las empresas pues no permiten. Pues, o sea, ellos dicen, no, que nosotros hacemos las negociaciones colectivas por empresa. Claro, la mayoría hacen por negociaciones colectivas por empresa. Inclusive todavía ha salido una sentencia bueno, siempre ha sido esa disputa, ¿no? De las federaciones de querer hacer por rama, y eso han demandado, pero la federación, y después de 10 años casi, el Tribunal Constitucional ha dicho que sí se podía hacer las negociaciones por rama. ¿Qué opinión tendría sobre eso? ¿Se podría, o sea, la factibilidad o la operatividad para que se pueda hacer esas negociaciones Claro, colectivas por rama? claro, mi estimado Percy, muy interesante su pregunta, ¿no? Usualmente, claro, se ha visto que los niveles de negociación colectiva se hacen a nivel
empresa, ¿no? Pero la norma también, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, así como también su reglamento, establecen esos niveles, o sea, son niveles de negociación colectiva, ¿no? En este caso estaríamos frente al nivel de actividad o de rama, ¿no? Y que muy bien se podría establecerse. Entonces, si la norma permite ese nivel de negociación colectiva, no habría, en este caso, una oposición sustentada en norma para que la empresa, ¿no? En este caso el grupo empresarial, no pueda iniciar un proceso de negociación colectiva, porque también está regulado, me parece que es en el artículo 45 del título relacionado a la negociación colectiva. Entonces, me imagino que el Tribunal Constitucional en su oportunidad ha revisado ello y si está permitido, está regulado por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Entonces no habría ahí ningún impedimento para poder negociarse a ese nivel. Seguimos entonces con otra de las características, es que también estos convenios colectivos van a continuar en vigencia hasta el vencimiento de su plazo y en caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares, ¿no? Sobre esto también cabría hacerse las preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa o el empleador, ¿no? En este caso, pues, se fusiona con determinada empresa, ¿no? O traspasa todo el negocio, ¿no? O cambia de giro de negocio, ¿no? Ya no es, por ejemplo, venta de artefactos, ¿no? Sino, por ejemplo, de productos alimenticios. Entonces, todos los acuerdos, ¿qué pasa con todos los acuerdos, convenios colectivos? ¿No? Entonces, ¿de quién será responsabilidad? ¿Quién tendrá que cumplir esos acuerdos convencionales? ¿No? Estos formarán parte, pues, en este caso, del pasivo de la nueva empresa que ha absorbido, con la que se ha fusionado o la que ha traspasado, ¿no? Son deudas de carácter social. También tiene esa naturaleza, ese carácter, ¿no? De que van a continuar su vigencia en estos supuestos, salvo que ya se trataría de un proceso de liquidación. En esos casos sí, pues ya se va a dar la extinción del contrato de trabajo, no por, digamos así, por razones económicas, que están debidamente establecidas en el régimen laboral de la actividad privada. Y otra de las características también importantes es que debe formalizarse por escrito en 3 ejemplares, una para cada parte y el tercero para su presentación ante la autoridad de trabajo con el objeto de su registro y archivo, ¿no? Esto también es como que un derecho relativo a la autodeterminación, pero aunque esto es un derecho más fundamental, ¿no? Informativa, que podría ser muy bien, también tendría legitimidad en este caso en las organizaciones sindicales, porque el contenido de esta información está relativo e interesa a la propia organización sindical, ¿no? Entonces, no, igual tendría legitimidad frente al incumplimiento de no otorgarse, por ejemplo, el contenido de estos convenios colectivos, ¿no? A la organización sindical. Entonces, esto también es otro punto importante de las características del convenio colectivo y su relación con su derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Que en este caso usualmente como derecho fundamental se entiende que lo tienen las personas como tal, ¿no? El sujeto, el individuo, sujeto de derecho. Pero en este caso la organización sindical sí también tiene esa legitimidad porque su objetivo justamente es velar por los intereses, ¿no? Y más aún cuando es una característica propiamente del convenio colectivo. Y aquí, por ejemplo, les comento esta sentencia del Tribunal Constitucional, que me parece muy importante para entender sobre la negociación colectiva, ¿no? Y qué fuerza esta tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se trataba del sindicato de Toquepala versus, en este caso, la empresa, ¿no? Y
en este caso, ¿qué había sucedido? ¿No? Sucede pues que habían convenciones colectivas respecto a las jornadas de trabajo, ¿no? que estaban justamente sujetas a la condición del trabajo por la naturaleza, ¿no? Porque se trataba de trabajos en mina, en subterráneo, y obviamente por la propia naturaleza es, pues siempre está sujeta a un riesgo, ¿no? De toxicidad, insalubridad y otros peligros, ¿no? Como por ejemplo el ruido, siempre hay una exposición de riesgo respecto a estas labores. Entonces esos convenios colectivos justamente estaban acordadas en el sentido que se proteja, en este caso, la integridad del trabajador, ¿no? Entonces, y la empresa, ¿no? Llega una nueva gerencia y establece como política la modificación de la jornada de trabajo, ¿no? Se modifica esta jornada de trabajo dejando incumplir estos convenios, estos acuerdos negociales de la convención colectiva. Entonces, frente a ello, obviamente el sindicato, teniendo legitimidad, inicia un proceso judicial sobre cumplimiento de convenio colectivo, ¿no? Entonces, la empresa también alegaba ahí pues la facultad del jus variandi, ¿no? De que podría modificar él en cuanto, por ejemplo, a la jornada de trabajo, refrigerio. Pero este caso es sumamente importante, sería bueno nuevamente que se revise, ¿no? Y tal vez se comente en las sesiones que vienen, y el sustento para el cumplimiento de este convenio colectivo fue muy interesante, ¿no? Porque también entró en colisión con el tema de la facultad del jus variandi del empleador. Entonces, en este caso, por ejemplo, se atendieron ya estándares de razonabilidad, ¿no? Y se justificó el cumplimiento debidamente adecuado, me parece, por parte de la organización sindical, porque, por ejemplo, estos convenios colectivos tenían mucha relación con las condiciones propiamente del trabajador y su relación con un derecho fundamental de que todo trabajador tiene, ¿no? Por el hecho de que se haya suscrito un contrato de trabajo, pues no deja de ser una persona con sujeción a sus derechos fundamentales, ¿no? Y por ejemplo, esta modificación que se había dado en esta empresa implicaba pues que no se respetaba, por ejemplo, la salud del trabajador. Había una sobreexposición a los peligros de toxicidad e insalubridad, justamente por la jornada de trabajo que se había establecido como política, ¿no? Y que estos convenios colectivos justamente estaban justificados, por ejemplo, en que no debería, en este caso, el despliegue de fuerza debería ser coherente con la jornada de trabajo. Porque si la jornada de trabajo, por ejemplo, se establece en determinadas horas al margen del tipo de descanso que se pueden tener, ¿no? Con una condición propiamente humana, ¿no? El trabajador no podría realizar ese trabajo cuando ello va a implicar un menoscabo, un detrimento a su integridad física y de la salud. Más aún cuando, como decíamos, por la propia naturaleza de las labores son de riesgo, ¿no? Como por ejemplo el trabajo físico, usualmente pues a niveles que superan los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, en Cerro de Pasco me parece que supera los 4.300. Exposición a los polvos minerales. Y sobre esto de la exposición de los polvos minerales, no solamente ello, ¿no? Sino también a los polvos que derivan de las rocas, ¿no? Porque sobre todo estas empresas se dedican a la explotación de minerales, ¿no? Y no solamente pues estarán estos, ¿no? También estarán en la trituración, por ejemplo, o en el manejo de acarreo de estas rocas previamente a la explotación. Igual hay una exposición al trabajador respecto a estos contaminantes, ¿no? El ruido también, que es otra exposición de riesgo al trabajador, que puede generar en el tiempo prolongado, por ejemplo, realizando estas labores, puede generar un problema de hipoacusia. En los otros casos, por ejemplo, la neumoconiosis, la silicosis, asbestosis, afecciones que están relacionadas al sistema, en este caso respiratorio, ¿no? Entonces, eso también era uno de los sustentos
por las cuales debería darse cumplimiento a este convenio colectivo. Luego se tenía la alimentación deficiente, ¿no? En el sentido de que no tenían un horario de refrigerio para que puedan alimentarse los trabajadores y nuevamente poder retornar a sus trabajos. Y entonces, todas esas condiciones que eran contrarias reducían la esperanza de vida, obviamente, del trabajador, pues, ¿no? Porque no había buena alimentación, exposición a este tipo de peligros, ¿no? Entonces, el sustento fue tan objetivo y muy relacionado con el derecho a los derechos inespecíficos del trabajador, ¿no? No sé si ustedes han abordado también ese otro tema sumamente importante, ¿no? Ya sea con ocasión de la suscripción de un contrato de trabajo, eso no implica pues que se desconozcan los derechos fundamentales del trabajador. No son inherentes a la persona, independientemente de la situación jurídica que se va a generar. Y entonces, pues en este caso, por ejemplo, se acordó que esa jornada semanal debe ser razonable de acuerdo a una directiva nacional que en ese caso ya estaba vigente, una resolución de carácter administrativo, ¿no? Que regulaba justamente sobre estas jornadas y los refrigerios, ¿no? De modo pues que puedan, en este caso, hacer frente a este tipo de exposiciones que propiamente, que por la naturaleza de las labores, usualmente son pues trabajos en mina, construcción civil, ¿no? Son trabajos de riesgo, de exposición. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Sobre justamente el poder de dirección del empleador, se señalaba pues que estos deben superar el test de proporcionalidad, ¿no? ¿En qué sentido? Es que se debería evaluar caso por caso. Por ejemplo, no va a ser lo mismo establecer condiciones de trabajo para un trabajador que se desempeña en un centro metalúrgico, que es muy distinto en la exposición y el nivel de riesgo respecto al trabajador que labora en superficie, y luego después respecto a los trabajadores que laboran en socavón, minas subterráneas, ¿no? Me parece que este tercer grupo es el que está en mayor exposición a los niveles de riesgo, ¿no? Entonces, este test de proporcionalidad muy importante también dice que se debe evaluar caso por caso, ¿no? No establecer una regla uniforme, ¿no? Sin tener en consideración estas condiciones de trabajo, ¿no? Por eso, como dice, ¿no? Teniendo en cuenta las características del centro minero, ¿no? Si se trata de una mina subterránea, a tajo abierto, si se trata de un centro de producción minera, o sea, en cada tipo o ambiente o área de trabajo donde se van a desempeñar este grupo de trabajadores, va a merecer pues una adecuada o un mínimo estándar de protección de la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, eso también debe tenerse en consideración. No podría obviarse, porque su omisión justamente va a mermar en la esperanza de vida del trabajador. Entonces, y otro aspecto también que en esta sentencia se precisó es si la empleadora, por ejemplo, cumple o no con las condiciones de seguridad laboral necesarias para el tipo de actividad minera. Recordaremos pues que en este caso la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo son normas mínimas que establecen justamente cuyo incumplimiento que genera la emisión de una acta de infracción que va a dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador contra el empleador, porque son normas mínimas, ¿no? Y justamente a través de estas negociaciones colectivas se pueden establecer mayores condiciones de trabajo, porque de acuerdo a lo que a las normas técnicas propiamente de seguridad y salud del trabajo, estas normas que establece son las, digamos, condiciones mínimas para que, o a las cuales está obligado el empleador, de tal manera que el trabajador pueda desempeñar en condiciones óptimas su trabajo, ¿no? Entonces, eso también habrá que tener en consideración, atendiendo propiamente al área donde se va a desempeñar el trabajador, ¿no? Las condiciones de trabajo que van a ser necesarias. Tal vez no va a ser lo mismo, por ejemplo, para
un centro metalúrgico, el tipo de seguridad o salud, los EPPs, los famosos EPPs, ¿no? Para un trabajador que se desempeña, por ejemplo, en mina a tajo abierto, pero sus labores son, por ejemplo, de perforista. Usualmente estos trabajadores están expuestos a niveles de ruido, también le generan hipoacusia con el paso del tiempo, ¿no? Y ese tipo de enfermedades son irreversibles. Entonces, eso también es otro aspecto importantísimo que se tiene en consideración en este test de protección, ¿no? Luego también si el empleador otorga o no adecuadas garantías, no solamente condiciones, sino también garantías para la protección del derecho a la salud, ¿no? Aquí se habla ya del derecho a la salud del trabajador y adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria. Me parece que por ahí hay unos estudios, por ejemplo, cuánto es máximo de jornada, por ejemplo, en horas que una persona, ¿no? Por su propia condición humana, puede soportar. ¿Y cuánto es el intervalo de descanso? Porque si establecemos horas, jornadas de trabajo que superan eso sin que exista un debido descanso, prácticamente ya no estaríamos teniendo en consideración la dignidad del trabajador como persona, ¿no? Entonces, esto también es otro aspecto me parece muy importante que se tiene en consideración en esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? La adecuada alimentación. Si se establece en la Constitución o jornadas mayores a las ordinarias, usualmente en estas jornadas atípicas, pero si no se establece adecuadas jornadas de refrigerio, descanso, estaríamos, no sé, ¿qué denominación le podríamos dar, no? Porque ya no estaríamos exigiendo algo fuera de lo que es propiamente de los esfuerzos humanos, ¿no? Entonces, por ahí la reflexión que también deberíamos preguntarnos, ¿no? Y luego también otro estándar que se tuvo en consideración es si el empleador otorga o no descansos adecuados, ¿eh? Durante la jornada diaria superior a la jornada ordinaria compatibles con el esfuerzo desplegado. ¿No? Por ejemplo, si son jornadas superiores a la ordinaria, ¿no? Pero bajo condiciones de trabajo en mina, por ejemplo, en subsuelo, entonces habrá que establecer justamente los descansos adecuados, ¿no? Para que el trabajador pueda recuperar su energía, ¿no? Entonces eso también es otro punto importante. Y sobre eso me parece que hay información de cuánto, por ejemplo, una persona puede estar atenta o de manera óptima, prestando sus servicios de forma eficiente. Se tiene un determinado horario, me parece que son 4 horas, y luego después si se establece un descanso adecuado, el trabajador nuevamente vuelve a recuperar sus energías. Pero si se omite ese descanso, ¿no? Entonces estaríamos exponiendo al trabajador que sus labores lo hagan de forma mecánica, y con ello también un nivel de estándar, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ellos son propiamente temas de la seguridad y salud en el trabajo que deben adoptarse, ¿no? Pero hay información bastante relativa también a este tema, que es relevantísimo, hay que revisar sobre ese punto. Y otro aspecto también importante que se estableció en esta sentencia es si la empleadora otorga, ¿no?, el tratamiento especial que demanda el trabajador nocturno. Esto es menor jornada a la diurna. Alternativamente también podría exigirse la siguiente condición, ¿no? Si se ha pactado en el convenio colectivo el máximo de 8 horas de trabajo, ¿no? Eso también ha sido un aspecto que se ha precisado muy importantísimo en temas de negociación colectiva. Entonces, con lo ya abordado, ¿no?, anteriormente, podemos entender pues que la negociación colectiva es un proceso de diálogo entre los representantes
llamados por ley, establecidos por ley, de los trabajadores y los empleadores, con el objeto de llegar a un acuerdo destinado a regular relaciones laborales entre unos u otros, ¿no? Tales como remuneraciones, condiciones de trabajo. Me parece que este concepto es más, se acerca más a lo que es un convenio colectivo, porque es que regulan dentro de la relación laboral, ¿no? Aunque aquí podríamos agregarle, por ejemplo, al inicio, ¿no? Al inicio, durante y con posterioridad, porque también hemos señalado que en las negociaciones colectivas también pueden pactarse temas de seguridad social, no solamente durante la relación laboral, ¿no? Antes, el ejemplo claro, por ejemplo, el acceso al empleo, ¿no? Pero esos temas son conexos, obviamente, a un contrato de trabajo, a las relaciones laborales. Y luego después, dicho acuerdo se denomina convención colectiva de trabajo y tiene fuerza vinculante, eso hemos dicho, ¿no? Que tiene fuerza vinculante para las partes que lo adoptaron, obligándose estas a dar cumplimiento estricto respecto a los puntos que se han acordado y que están incorporados en estos convenios colectivos, ¿no? Y que su incumplimiento, como hemos visto, pueden ser pues objeto, en este caso, de frente a un conflicto de esa naturaleza, ¿no? De incumplimiento, pueden recurrir al órgano jurisdiccional competente para su respectivo cumplimiento. Bueno, esto ya hemos visto. Esto también. Esto también hemos visto, niveles de negociación. La capacidad para negociar, ¿no? Entonces, de acuerdo a los niveles de negociación, tenemos en este caso de empresa, ¿no? En cuyo caso el sindicato respectivo, o a falta de esto, los representantes expresamente elegidos por la mayoría absoluta de trabajadores, ¿no? Es decir, en la empresa tendremos pues determinados, en este caso, sindicatos, ¿no? Hay algunas empresas que tienen 1, 2, 3 sindicatos. Entonces será pues el sindicato respectivo para que en este caso pueda tener la capacidad para negociar. Y en el caso de las empresas que no tienen organización sindical, están las respectivas o las famosas alícuotas, ¿no? ¿Esto qué son? O sea, es decir, los representantes de la organización sindical, ¿no? Cuando no se puede conformar un sindicato, la norma te establece que se debe designar pues a unos representantes elegidos por la mayoría absoluta de trabajadores, ¿no? Para que pueda justamente este trabajador poder representar a los trabajadores y poder solicitar mejores o, claro, mayores intereses relativos a conceptos remunerativos, condiciones de trabajo y otros puntos, ¿no? Cuando es de rama de actividad o de gremio, ¿no? La organización o conjunto de ellas de la rama o gremio correspondiente, ¿no? Que pueden ser en este caso las confederaciones, ¿no? Que están debidamente organizadas y serán ellos que tendrán la capacidad para negociar. Bueno, aquí también es otro punto importante, es que de existir varias organizaciones sindicales en un mismo ámbito, se confiere legitimidad negocial al sindicato que afilie a la mayoría absoluta de trabajadores, no correspondiendo a la conducción de la negociación colectiva. Y en cuanto a la representación, el ámbito negocial, usualmente la representación de los trabajadores en todo ámbito de negociación va a estar a cargo de una comisión constituida para tal efecto, ¿no? Que debe ser por lo menos 3, ni mayor tampoco de 2. Entonces va a ir entre el intervalo de 3 hasta 12 miembros, ¿no? Entonces, estos números también se van a regular en atención al ámbito de aplicación de la convención, es decir, a nivel empresarial, a nivel de rama, actividad o de gremio. Y en proporción, obviamente, al número de trabajadores comprendidos, ¿no? Si se trata de una alícuota, ese requisito no podría establecerse, no podría ser tal vez 2,
en función al número de trabajadores y de acuerdo al nivel de negociación. Ahora, en cuanto al procedimiento de negociación colectiva, ¿no? ¿Cómo se inicia este procedimiento de negociación colectiva? ¿No? Entonces, de acuerdo a nuestra Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ¿no? Esta se dará inicio con la presentación del pliego de reclamos, el famoso pliego de reclamos, ¿no? Donde pues habrá sido consecuencia también de las reuniones que se han convocado a asamblea por parte de la organización sindical a sus integrantes, ¿no? De ponerse de acuerdo, qué se va a pedir, qué problemas se tiene, por ejemplo, de acuerdo a área de trabajo, categoría, ¿no? Si habría que tal vez a ponernos de acuerdo a discutir si vamos a pedir, si será óptimo o no pedir un incremento remunerativo, ¿no? Entonces, todo eso luego después de las reuniones que tendrán los trabajadores previamente, se plasmará justamente lo que va a ser materia de negociación con el empleador, ¿no? Podremos establecer pues en estos pliegos, ¿no? Conceptos remunerativos, acceso en el empleo, también hemos dicho, condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, se tiene por la naturaleza y el giro propiamente de la empresa, usualmente los trabajadores para el cabal cumplimiento de sus funciones necesitan movilizarse. Entonces tal vez necesitan un medio de transporte, ¿no? Entonces eso también puede ser objeto de negociación colectiva, la asignación de determinados medios de transporte, ¿no? Para que puedan desempeñar a cabalidad sus funciones. Entonces, por ejemplo, otros puntos, condiciones de trabajo, puede ser tal vez cuando se tiene, en el caso que comentábamos, ¿no? Estos trabajos de riesgo, podría establecerse descansos adecuados, solicitarse descansos adecuados, y en el nivel remunerativo igualmente, ¿no? Podríamos negociar, por ejemplo, una mejora sobre la remuneración básica o la principal, o la remuneración base, como quieren denominarla, ¿no? Un mejoramiento. O la inclusión de un concepto remunerativo de carácter permanente, ¿no? Entonces, todo lo que está relacionado dentro de una relación laboral, ¿no? Puede ser objeto de reclamo. Pero ojo, aquí también hay que hacer otra precisión, porque no bastará, imagínense, pues que habrá que tener mucho criterio también, ¿no? Justamente conocimiento sobre una negociación propiamente dicha. Por ejemplo, no podríamos poner todos los derechos y condiciones económicas que podrían plantearse en comparación con, tal vez con empresas que son grandes y que tienen capacidad económica, financiera. Si se trata pues de una empresa que es pequeña, modesta, ¿no? Entonces ahí también habrá que tener mucho tino, sobre todo los representantes de la comisión negociadora, para poder solicitar estos pliegos, ¿no? Porque se ha visto pues que en estos procesos incluso los empleadores se ofenden, ¿no? Dice, pero ¿cómo nos van a pedir todos estos pliegos de reclamos, pero que no tienen en consideración la realidad de la empresa? Entonces, ahí también habrá que tener otros criterios, ¿no? Propios de la negociación, de tal manera que esas peticiones, por ejemplo, no sean una burla para la parte contraria, ¿no? Eso también, pues, allá va a depender justamente de cada realidad de la empresa, ¿no? Porque no se podría, por ejemplo, entender que ya, si bien es cierto, tiene la organización sindical y se puede presentar el pliego de reclamos y pedimos sumas sumamente onerosas y que tal vez van a ser
no van a ser objeto de un acuerdo, ¿no? Y que tal vez se va a llegar a un proceso donde que no se va a ganar respecto a ese extremo. Entonces, en estos temas también hay que ser muy conocedoras de los métodos de negociación, no solamente del marco normativo, ¿no? De cómo negociar sin que la otra parte, por ejemplo, adopte una conducta renuente, ¿no? Entonces, eso también son algunos aspectos que se tienen en consideración. Y luego después, amigos, pues la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece algunos aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo la negociación directa, la conciliación, el arbitraje y la huelga. ¿En qué momento se dan estas situaciones? ¿No? ¿Y qué se entiende por negociación directa? La negociación directa usualmente está en el sentido de que las partes se podrán reunirse, ¿no? Las veces que hayan acordado y espontáneamente poder acordar qué puntos podrían ser objeto de negociación, ¿no? Entonces, cuando se da la negociación directa, me parece, según mis criterios, pues será la que es más espontánea, natural, ¿no? Y las que se puedan establecer dentro de los, eh, de los parámetros, por ejemplo, de una negociación propiamente, ¿no? Donde que ninguno de los dos pueda perder. Eso sería lo óptimo, ¿no? Una negociación donde ambas partes ganen, ¿no? Entonces, pero si no se da esa negociación directa y las partes no se ponen de acuerdo justamente porque tal vez puede ser un pliego que es oneroso y que no tiene coherencia, por ejemplo, con la capacidad económica de la empresa, ¿no? Obviamente los representantes de la empresa adoptarán una conducta de decir, pues, no nos sentamos aquí ni vamos a negociar, porque nos parece excesivamente lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, esta negociación directa, cuando no procede o no se llega a un acuerdo, fracasará y se tendrá que las partes solicitar ya un tema, entrar a nivel de conciliación, ¿no? Entonces, si no existe conciliación, también la organización sindical puede declararse en huelga o también puedes, agotada la conciliación, solicitar, por ejemplo, que la solución del conflicto se pueda darse a través de un laudo arbitral, ¿no? De la intervención de institución del arbitraje, ¿no? Esto es como tema genérico y luego después, ya abordando este tema, ¿no? Estas comisiones negociadoras del pliego de reclamo, ¿no? Por ejemplo, tratándose de los trabajadores, es designada en asamblea general, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? También pues las organizaciones sindicales adoptan o llegan o arriban a acuerdos a través de sus reuniones de asambleas generales, ¿no? Y en cuyo acuerdo tal vez dirá, pues no, ¿quiénes van a ser los representantes? ¿A quiénes se le va a designar en la comisión negociadora, ¿no? Entonces en la asamblea general se pondrán de acuerdo y justamente esta relación de los representantes de la comisión negociadora debe consignarse en el pliego de reclamos, ¿no? Que se presentará en este caso al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, por ejemplo, su omisión de esta nómina, de quiénes son, también implicará que la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Observe y requiera la presentación de las personas que van a formar parte de la comisión negociadora, ¿no? Es uno de los requisitos de presentación del petitorio. Entonces, la autoridad administrativa de trabajo actuará como un personaje o una entidad de oficio, ¿no? Para que pueda observar justamente estas deficiencias y omisiones y trasladar a esta parte para que pueda hacer las precisiones, ¿no? De tal manera que el proceso pueda ser regular, ¿no? Luego después hay otro tema también importante, el fuero sindical,
que hace referencia también el régimen laboral de la actividad privada, así como también la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Bueno, es otra institución que también es amplia, pero de modo genérico, específico, podríamos señalar pues que son aquellas personas que están debidamente, expresamente señaladas por ley, ¿no? Y que van a tener una protección especial. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este caso, de los miembros de la comisión negociadora, van a gozar del amparo sindical. Desde el inicio de la negociación, desde el inicio, o sea, desde el momento en que se presente el pliego de reclamos, hasta 3 meses después de concluida esta, ¿no? Entonces, estos trabajadores estarán protegidos, estarán dentro del fuero sindical. ¿Estarán protegidos contra qué? Justamente frente a una actitud hostil, por ejemplo, del empleador, ¿no? Por la condición que va a tener este trabajador. Entonces puede darse la situación, pues dice, no, voy a ver determinado trabajador, va a ser integrante de la comisión, ya. Vamos a buscar cualquier situación para desvincularlo. Podría darse. Entonces, justamente por esa razón se da una protección adecuada. Se dice el amparo del fuero sindical, ¿no? Me parece que han hecho una pregunta. Estamos bien. Y luego después, aquí también habrá que hacer una precisión, ¿no? ¿Qué significa? Pues que, salvo que se dé la comisión de falta grave, ¿no? Bueno, en este caso es un poquito sumamente delicado estos temas, ¿no? Porque cuando un trabajador ostenta esta condición de ser miembro de la comisión negociadora, ¿no? Justamente está expuesto a ello, bueno, que los representantes de la empresa, por ejemplo, si adoptan una conducta de que tal vez para criterios de ellos, pues el pliego es oneroso, o tal vez la calificación que les pueda dar, ¿no? Porque las posturas de estas partes van a ser antagónicas, ¿no? Porque justamente el pliego de reclamos que va a implicar pues un mayor costo para el empleador, ¿no? Entonces, por la propia naturaleza se entiende que estos intereses, al ser antagónicos, en algunos de los casos se puede dar estas situaciones, ¿no? Que estos miembros que tengan esta condición puedan estar sujetos a, por ejemplo, la invención de una falta, ¿no? O que se les pueda extinguir el contrato de trabajo de forma arbitraria, ¿no? Entonces, pero ahí habrá que tener mucho cuidado con este tipo de trabajadores, porque su desvinculación puede generar un tipo de despido que genera justamente remuneraciones devengadas, ojo, ¿no? Por eso, porque están protegidos por el fuero sindical, ¿no? Pero aquí también habrá de tener otra consideración respecto de estos miembros, ¿no? No por ser protegidos por el fuero sindical, por ejemplo, también no van a adoptar una conducta más allá de la establecida por la norma, ¿no? Por ejemplo, que se den situaciones de faltamiento grave contra el empleador, contra el jefe inmediato, ¿no? Entonces ahí también habrá que los trabajadores actuar con mucha cordura, ¿no? Con mucho tino y poder establecer pautas de negociación, ¿no? El tema de negociación, como les decía al inicio, no solamente pues será cuestión de saber el marco normativo, ¿no? Sino también ser expertos en métodos o técnicas de negociación, ¿no? Porque algunas pretensiones, como les decía, pueden resultar para ambas partes, eh, puede afectar valoraciones, ¿no? Valoraciones de intereses, porque los intereses obviamente son antagónicos. Entonces, este tipo de trabajadores que van a estar protegidos por el fuero sindical deben también comportarse con sujeción a las normas y obviamente con respeto, para que no se pudiera dar una situación de extinción o causa justa del despido, ¿no? Como por ejemplo el faltamiento grave de palabra, un jefe inmediato, o que podría darse la situación de el incumplimiento de los reglamentos internos de trabajo, o por ejemplo que una huelga podría generarse daños materiales,
del empleador, del patrimonio del empleador. ¿No? Ahí sí, pues obviamente estaremos frente a situaciones que se puedan darse, ¿no? Faltas graves, que podrían configurarse faltas graves, y con ello, la extinción o el despido justo, ¿no? Que también sí tenemos esa figura, el despido justo, ¿no? Es decir, aquellos pues en las cuales, en aquellos supuestos, ¿no? Determinado comportamiento del trabajador va a hacer pues que esa relación sea insoportable de manejar. Entonces, de ambas partes habrá que justamente adoptar conductas que no puedan infringirse las normas en materia laboral. Bien, amigos, con ello damos por finalizado la sesión de hoy. Me hubiese gustado continuar, pero ya es las 9:30, ¿no? Y antes de finalizar, me gustaría hacerles extensivo la invitación, si tuvieran alguna pregunta para poderlas absolver ahora, o en todo caso entenderé que la exposición por lo menos ha quedado algo clara, ¿no? Aunque también es difícil que se pueda atender en esta sesión, siempre es importante revisar la normatividad, porque también ha habido modificatorias, por ejemplo la 014, ¿no? Del 2022, que ha sido la última que ha modificado en algunas disposiciones de nuestra Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Entonces, la norma siempre se está modificando, hay que revisarlas. Y me parece que no tenemos ninguna pregunta. Bien, queridos amigos, yo me despido con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación y su asistencia, y por la pregunta, también por las inquietudes que han tenido, ¿no? Y nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora. Muy Muchas buenas gracias, doctora. noches con cada uno de ustedes. Hasta Igualmente, luego. doctora. Buenas noches, doctora. Un buen fin de semana. Buen fin de semana también para ustedes.